Shalom, shalom, Hashem Shemech. En la porción de la semana pasada, Hashem nos dio las instrucciones que debemos de seguir para consagrar a los santos que han de servir en el altar de Hashem. Y entre las instrucciones que Hashem nos da incluye que estas personas deben de pasar por un proceso de purificación por agua, ser vestidos de las vestiduras sacerdotales y ser ungidos con el aceite de la unción. Pues nosotros, como creyentes en Yeshua HaMashiach, entendemos y comprendemos que esto es simbólico a que todos aquellos obreros que han sido llamados a trabajar en la viña del Señor, ya sea como pastores, evangelistas, ancianos o diáconos, estas personas deben de cumplir con el mandamiento del bautismo por inmersión para ser identificadas con la muerte y resurrección de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, pues de esta forma estas personas están siendo equipadas, es decir, se están revistiendo del nuevo hombre. En otras palabras, estas personas se están poniendo la armadura de Hashem. Para hacerlo más simple, estas personas se están poniendo o se están vistiendo de las vestiduras sacerdotales, y una vez que estas personas ya han cumplido estos dos pasos, simultáneamente, todo esto ocurre simultáneamente, estas personas también están siendo revestidas del Ruach HaKodesh, están siendo ungidas con el Espíritu Santo y fuego. Y ya habiendo cumplido estos pasos, estas instrucciones, pues esas personas están equipadas para tomar su posición en la viña del Señor. La porción de esta semana lleva por nombre Shmini, que significa literalmente octavo. Parashat Shmini abarca los capítulos 9, versículo 1 al capítulo 11, versículo 47 del libro de Vayikra, del libro de Levítico. Ya como era de esperarse, queridos hermanos, nosotros, los que creemos con perfecta fe que los 66 libros de las Sagradas Escrituras son inspiradas por el Ruach, también creemos que la Torah de Hashem, es decir, que los primeros 5 libros, los mandamientos que se encuentran en los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras son relevantes y aplicables para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Sabíamos que teníamos que, tarde o temprano, tendríamos que enfrentarnos con la pregunta de que si es pecado para nosotros los creyentes que estamos bajo el pacto renovado, comer cerdo o no. Y esa es la pregunta, queridos hermanos. ¿Es pecado para nosotros los creyentes que estamos bajo el pacto renovado comer cerdo o no? Antes de responder esta pregunta, queridos hermanos, quisiera decirle que creemos con perfecta fe que Hashem, a través de la sangre del Cordero, a través de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Hashem nos ha hecho hijos y coherederos con los santos. Entonces la pregunta debe de ser, o debería de ser, ¿por qué creen ustedes que Hashem querría que algunos de sus hijos sean más saludables que los otros? ¿O por qué querría Hashem que algunos de sus hijos sean santos y otros no? Queridos hermanos, ¿o acaso alguno de ustedes cree que alguno de nosotros va a heredar el reino de Hashem sin santidad? De ninguna manera, queridos hermanos, la palabra es clara que sin santidad nadie verá a Hashem. La Biblia es bien clara, queridos hermanos. La Biblia es clara en este asunto. A Hashem le ha placido hacer de judíos y gentiles un solo pueblo, darnos una sola Torah, una sola constitución, un solo mandamiento, una sola fe, un solo Hashem. De hecho, queridos hermanos, déjenme decirle que Hashem nos ha dicho a través del profeta Moshe que nos ama como hijos. De hecho, en Deuteronomio Él nos dice: yo te amo, dice Hashem, y te he escogido por mi pueblo. Y te he consagrado para mí. Por ende, dice el Eterno, no comerás cosa abominable. Y luego el Eterno nos dice explícitamente acerca de este mandamiento. Él mismo nos responde esta pregunta. Hashem nos dice: el cerdo es inmundo para vosotros. No comeréis su carne, ni tocaréis sus cuerpos muertos, porque son inmundos para vosotros, dice el Señor nuestro Dios. En Vayikra, Levítico, capítulo 11, versículos 7 y 8. Hashem lo dice explícitamente, queridos hermanos. Hashem responde a esta pregunta explícitamente, que es pecado comer cerdo para todos nosotros. Entonces, ¿por qué preguntamos que si es pecado para nosotros comer cerdo o no? Queridos hermanos, esto no es un asunto de salvación. Déjame decirle que no estoy diciendo que las personas que comen cerdo van a irse al infierno, van a heredar las llamas del infierno. De ninguna manera, no estoy hablando de que este es un asunto de salvación. Pero tengamos mucho cuidado porque el profeta Isaías profetiza juicio para los que comen cerdo. En Isaías capítulo 66, versículo 15 al 17, Hashem nos dice a través del profeta: Hashem juzgará con fuego y desatará su ira en contra de los que comen cerdo. Juntamente, dice Hashem, juntamente con los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los homosexuales, los borrachos, los que cometen abominación, etc. serán talados, serán amarrados en un solo manojo y echados en el lago
de fuego. Y saldrán, dice Hashem, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron en contra de mi Torah. Esto es, que desobedecieron mis mandamientos, que se rebelaron en contra de mi palabra, porque su gusano no morirá, dice Hashem, y el fuego nunca se apagará. Por ende, por el amor de Dios, queridos hermanos, no ignoremos los mandamientos explícitos que están establecidos en las Sagradas Escrituras. No ignoremos la palabra de Hashem. Hashem lo dice explícitamente. Sin embargo, queridos hermanos, déjenme decirles que creo con perfecta fe que nuestra salvación no depende de comida ni bebida. Nuestra salvación depende de la gracia y misericordia de Hashem. Pero Hashem nos ha llamado a vivir en santidad. Hashem nos ha llamado a que hagamos morir los deleites de la carne. Hashem nos llama a negar los placeres de este mundo. Y Hashem nos encomienda a que peleemos la buena batalla de la fe, a que obedezcamos su mandamiento. Pero por si casualidad nosotros caemos, fallamos, entonces Hashem nos exhorta a su misma vez que nos levantemos, nos sacudamos el polvo, carguemos nuestra cruz y sigamos hacia adelante, sigamos en la brecha peleando la buena batalla, porque déjenme decirle, queridos hermanos, que nadie heredará la tierra prometida sin tener que pasar por el desierto. Esa es la palabra de Hashem. Shabbat Shalom, y que el Señor te bendiga en todo lo que digas y hagas.